El Tribunal Superior Electoral, Tribunal de la Democracia, nos ha convocado en esta tarde para el acto de lanzamiento de la tercera edición de la revista Justicia Electoral. En nombre del tribunal, para ustedes una especial acogida, una especial bienvenida a este modo de renovar el aporte para seguir edificando la patria, para seguir haciendo de la nuestra una más grande y mejor República Dominicana. De manera diferente, estoy ofreciendo una especial salutación al juez presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Pascual Camacho Hidalgo. Para la jueza titular, Hermenegilda del Rosario Fonder. Salutación para la jueza titular, Rosa Pérez de García. Salutación para el juez titular, Pedro Pablo Germenos Forastieri. Salutación para el juez titular, Fernando Fernández Cruz. Para las representaciones de las altas cortes que nos prestigian con su presencia en esta tarde de lanzamiento, en esta tarde de presentación de Justicia Electoral, especial acogida, especial bienvenida para todo el equipo de la Junta Central Electoral que nos acompaña, encabezado por la magistrada Dolores Fernández. Muchas gracias por estar con nosotros en esta memorable ocasión. La representación de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que también nos distingue con su presencia, para ustedes especial bienvenida, para diversas representaciones de las academias, para pasados jueces del Tribunal Superior Electoral que nos distinguen con su presencia, también especial acogida, especial bienvenida a este acto de lanzamiento. En definitiva, para cada personalidad comprometida con la democracia, comprometida con la justicia, comprometida con una mejor República Dominicana, especial acogida, especial bienvenida. Poner en circulación una revista, máxime una revista de este nivel, en donde diversos especialistas no solo plantean sus ideas, sino que se alimentan de las ideas de quienes han ido un poco delante que nosotros. Es una oportunidad que ilumina, es una oportunidad que orienta, porque es una oportunidad que reafirma esa especial característica que tiene el conocimiento. Cuando se comparte, igual que el fuego, entonces crece. Y si ese conocimiento es compartido por escrito, entonces se convierte en fuente para que las presentes, pero también las venideras generaciones puedan tomar de ella. Y cuando ello toca un tema que atañe a tan diversos sectores como es la justicia electoral, entonces es un modo de hacer patria, entonces es un modo de aportar para el avance. Antes de adentrarnos en conocer el contenido y en compartir algunas ideas en torno a lo que se propone en este tercer número de la revista, quiero invitar para palabras formales de apertura y presentación en esta actividad a cargo del magistrado presidente del Tribunal Superior Electoral. Recibamos al doctor Ignacio Pascual Camacho Hidalgo. Gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Para nosotros es de mucha satisfacción de que nos acompañen en la presentación de la tercera edición de nuestra revista, que es un producto premium ya para nosotros, por lo que ella encierra y significa. Esta tercera edición tiene la particularidad de que está referenciada como homenaje a un abogado, catedrático, investigador y juez muy conocido por todos nosotros a través de sus obras, de su participación en los fueros que le ha tocado ser parte como integrante, y que estuvo recientemente visitando a la República Dominicana, atendiendo a una invitación que le cursáramos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra eterna UAS, que veo muchos docentes y autoridades aquí acompañándonos,
También formó parte de la parte invitacional la Procuraduría General de la República y, naturalmente, nosotros a través del Tribunal Superior Electoral. Y entonces, en atención a él, en homenaje a Zaffaroni, editamos esta tercera revista o esta tercera edición de la revista. Dice el patricio Juan Pablo Duarte en su ideario de que hay que ser justo lo primero para poder ser feliz después. Y haciendo justeza en relación a este producto, quiero hacer saber que el coordinador de esta revista no soy yo, es Pedro Pablo Germeno Forastieri. Y digo esto porque en los créditos de la revista, un error de humano, me colocaron también en la condición de coordinador. Suerte que Pedro Pablo no se puso guapo. Pero hay que reconocerlo. Él es el coordinador y a él son los méritos. De igual forma, quiero reconocer el trabajo realizado por la dirección de comunicaciones. Ahí hay un equipo fenomenal. Y digo esto porque ellos son los que se encargan de recibir los artículos y de ahí en adelante trabajan. Y sale esto que ustedes van a recibir hoy. Esto no es ninguna compañía que lo hace. Esto lo hacemos nosotros con nuestro esfuerzo. Porque tenemos personas dentro del staff del Tribunal Superior Electoral que están en condiciones de hacer trabajo como este. Diagramarlo, editarlo, las fotos, todo se hace con producto nativo del Tribunal Superior Electoral. Y ya eso es doblemente ganancia. Como me tocó hacer la presentación de la revista y está dedicada a Zaffaroni, cuando ustedes la tengan en la mano, van a ver que las pocas palabras que inserto en su presentación no hacen alusión a la revista ni a su contenido. Hacen alusión al protagonista principal, que es Eugenio Raúl Zaffaroni. Y lo voy a leer. Porque parte de lo que escribo ahí es la impresión que yo tengo de él. Me ligué a él a través de sus obras y por mi propia condición natural. Yo estoy haciendo vinino en el Tribunal Superior Electoral porque yo soy juez penal de carrera. Es decir, esa es mi talla, para decirlo en palabra certera. Entonces, escribí en presentación de la revista lo siguiente. Eugenio Raúl Zaffaroni es un ser humano inmenso, universal, genial, trasciende fronteras y por donde trasuma, deja su impronta. Así se recoge en los documentos de la Corte Suprema de la Nación de Argentina, donde él fue juez, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales fue juez. También fue diputado
al Congreso en Argentina por la ciudad de Buenos Aires. Todos sus aportes se condensan en lo que hoy se conoce como la doctrina Zaffaroni, en la cual abrevan los estudiosos del derecho penal y la criminología, por solo citar alguna referencia. Zaffaroni, como se le conoce en el ámbito de lo judicial, de la academia, de la investigación, por sus aportes bibliográficos y en la defensa de los derechos humanos. Raúl le llaman el reducido grupo de personas que forman sus amigos más cercanos y sus familiares. En el Tribunal Superior Electoral nos sentimos honrados al producir esta tercera edición de la revista Justicia Electoral dedicada al maestro Zaffaroni, como homenaje a su reciente visita al Tribunal, a la UAS y a la Procuraduría. En estas instituciones conferenció sobre los temas que le apasionan y que constituyen el núcleo duro de su ideología y cómo él observa el mundo circundante que a todos nos rodea. Los que saben un chin de criminología saben a qué yo me estoy refiriendo. Los aspectos tratados por él: derechos humanos, colonialismo, democracia, criminalización, sociología, participación política, ideología y dominio. Su presencia en la República Dominicana, reitero, invitado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Superior Electoral, sirvió de plataforma para que el autor presentara su más reciente obra, su libro titulado Colonialismo y Derechos Humanos. Este tercer número de la revista Justicia Electoral, en su honor, marcará un antes y un después en atención a la figura de Eugenio Raúl Zaffaroni y su artículo, complementado a su vez con las obras de los articulistas que le acompañan en esta producción. Así que disfruten de su lectura, disfruten de su contenido, que no solo se limita a los aspectos puramente electorales, sino a temas universales. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias, magistrado presidente del Tribunal Superior Electoral. Gracias por su motivación de este tercer número de la revista Justicia Electoral. Aprovechamos para saludar, están conectadas virtualmente integrantes del equipo del doctor Zaffaroni, Nadia Espino y Gabriela Guzis, son parte del equipo de trabajo del doctor Zaffaroni, que se había previsto que pudiera eventualmente conectarse también virtualmente con nosotros. No ha podido ser así, pero bueno, ahí tenemos una parte de su aporte en la revista. Ya destacaba el magistrado presidente la labor de la Dirección de Comunicaciones del Tribunal para hacer posible que tengamos este tercer número de la revista. Hasta hace poco tiempo había mucha gente convencida de que comunicar era solo decir, era solo hacer saber. La realidad nos ha demostrado que comunicar implica escuchar, y escuchar a quien tiene que decir, a quien tiene que aportar. Y cuando ello se hace por escrito y cuando se dispone un medio como la revista Justicia Electoral, implica mucha labor de escucha, implica mucha labor poco conocida
y que justamente para dar a conocer, aunque sea de manera breve, se ha elaborado en la modalidad de video. Dirijan sus miradas, por favor, a las pantallas para adentrarnos en el proceso de elaboración del material que desde hoy se pone en circulación. Tribunal Superior Electoral, Tribunal de la Democracia. Aquí pasa en asunto de segundos. Y aunque aquí pase en asunto de segundos, en la vida real implica muchas noches, unas cuantas madrugadas, implica días en los que no cuenta si estuvo lloviendo, si hizo frío, si hizo mucho calor. Implica trabajo tesonero, trabajo en equipo, y para que el equipo opere y opere adecuadamente, se necesita entonces quien trace la pauta, se necesita quien oriente. Justamente estamos invitando a hacer uso de la palabra al coordinador de la revista. Invito al juez titular del Tribunal Superior Electoral, Pedro Pablo Yermenos Forastier. Quiero adicionarme a los saludos protocolares que ha dado al inicio de la actividad nuestro maestro de ceremonias. Sin embargo, permítanme resaltar la presencia especial para nosotros del magistrado Amaury Reyes Torres del Tribunal Constitucional y el recién designado coordinador de participación ciudadana, Eric Hernández Machado. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Agradecer es una de las manifestaciones más hermosas de esa excelsa cualidad que es la humildad. Quien da las gracias admite que tiene registrado en el inventario intangible de su patrimonio existencial un pasivo ante alguien. Por asumir en mi vida la anterior premisa, hoy estoy compelido a expresar gratitud. Ofrecer testimonio de reconocimiento a tantos profesionales excelentes que ante la invitación que el Tribunal Superior Electoral les ha formulado para colaborar con este proyecto editorial, han respondido con entusiasmo, generosidad y calidad. Nada más importante en un producto de esta naturaleza que su contenido. Si las plumas son exquisitas, si los textos nutren el intelecto, si perduran en la memoria académica de los lectores, todo lo demás
diseño, diagramación, ilustración, corrección de estilo, deviene en secundario. No obstante, consideramos, sin vanaglorias excesivas, que en este caso todas las variables están satisfactoriamente cubiertas. Lo anterior es posible por el concurso de múltiples voluntades con actitudes proactivas. Imposible no agradecer a nuestro director general, el magistrado presidente Ignacio Camacho, al profesor Francisco Peña y a la doctora Annie Morún por sus valiosas gestiones para hacer realidad la invaluable colaboración del magistrado Zaffaroni en esta edición. Al licenciado Pedro Castro y su equipo, de manera particular Guillermo Abreu y Nelisa Fanfán. A nuestro corrector de estilo Luis Pérez Casanova, al genial ilustrador Cristian Hernández, a nuestro equipo de protocolo encabezado por la señora Yadira Oviedo, a Jairon Esteves, director de nuestro magnífico coro, en fin, a todos los que tomaron y formaron parte del equipo que hizo posible esta tarde memorable en la que el Tribunal Superior Electoral coloca en las manos de la comunidad jurídica electoral un resultado que le es muy apreciado. En esta edición, sus lectores encontrarán el enjundioso trabajo del maestro Zaffaroni, a cuyo honor está dedicada esta edición. El aporte sobre la regulación de la propaganda electoral del magistrado Santiago Sosa. El resultado de la interesantísima investigación sobre el decisivo voto joven en República Dominicana, bajo la dirección de Ángel y calzado bajo las firmas de los licenciados Jaime Senior y Sol Disla. La extraordinaria colaboración del licenciado Pedro Castellanos Hernández sobre la trascendencia de la democracia interna y su vinculación con el sistema democrático. La aguda relación que establece la licenciada Gabriela María Pérez Guzmán entre el derecho a la buena administración y los principios electorales y del Estado civil. ¿Qué decir de la plausible propuesta que nos presenta el licenciado Stalin Alcántara Oser para consolidar el derecho electoral criollo a partir de la facultad reglamentaria de la administración electoral? La reflexión sobre la democracia representativa en nuestro país que realiza el magistrado Franklin Manuel González Castillo, a quien desde aquí le extendemos nuestro abrazo solidario porque su ausencia en la tarde de hoy se debe al fallecimiento de su padre en el día de ayer. El abordaje a la jurisprudencia constitucional en el ámbito electoral relativa a la democracia y la libertad de expresión que nos presenta la licenciada Karina Noelia Espinal Ovalle. Las pinceladas diferenciadoras entre los conceptos de jurisprudencia y precedente, así como la autoridad de las decisiones contenciosas electorales que nos ofrece la licenciada Nicauris Báez Ramírez. Por último, el análisis del papel de los tribunales electorales en la consolidación democrática que realiza quien les habla. De este último, les comento que en él se hace una reflexión sobre la crisis actual del sistema democrático, lo cual es una preocupación generalizada en todo el hemisferio. Se resalta la paradoja de la coexistencia de la crisis que acabo de mencionar con la valoración que se hace de la propia democracia como el sistema más plausible para generar una convivencia social armónica.
la derivación de que el desencanto no es con el sistema, sino con los resultados que está generando. Se esbozan lo que el autor considera las causas de ese deterioro en el sistema democrático, resaltando la desigualdad social como una de sus principales etiologías. Sobre todo recordando que América Latina no es la región más pobre del universo, pero es la región más desigual, incluso por encima de África. Se menciona las incidencias de la tecnología de la información y las comunicaciones en su papel de incitadoras para el consumo humano, lo cual coexiste al mismo tiempo con la imposibilidad de que quienes les llegan, quienes son los receptores de esas campañas profusas de propaganda y de incentivo al consumo, se ven imposibilitados de poder adquirir todos esos bienes que se le ofertan, pero que al mismo tiempo desean tenerlo porque ven que otros son capaces de tenerlo y ellos no. Se hace mención especial a que esa situación convierte a esas grandes masas poblacionales en víctimas fáciles de los discursos populistas, porque son oídos receptivos para dejarse influenciar por esas teorías y esos discursos, sobre todo de la antipolítica, que han demostrado históricamente que son precisamente ardides. Entonces se inserta el artículo en el papel de los tribunales electorales en ese escenario democrático y el rol que están llamados a jugar. Se abordan las diversas teorías sobre la composición de los tribunales electorales, resaltando el papel de la actividad política o la militancia partidaria posible en los integrantes de los órganos electorales, donde el autor toma partido por negarse a admitir que la política y que incluso pasadas militancias partidarias sean suficiente y necesariamente descalificadoras para formar parte de un órgano electoral. El autor no acepta esa tesis. En cambio, habla de la integridad personal como un elemento fundamental en las aptitudes con P de las personas que pueden integrar los organismos electorales. Y al final, el autor hace un análisis de la actual situación de la jurisdicción electoral en el país, resaltando los progresos innegables que la jurisdicción ha tenido, lo cual confirma el éxito que significó la inserción en la Constitución del año 2010 de las dos altas cortes que se vinieron a sumar a la tercera alta corte, como es la Suprema Corte de Justicia, en este caso refiriéndome al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior Electoral. Estos dos últimos, sin formar parte, como sabemos, del Poder Judicial, sino constituyéndose en órganos extrapoder. Después de mis palabras, vamos a escuchar resúmenes de los trabajos que aparecen en esta tercera edición, en las voces de sus protagonistas, expuestos estos resúmenes como pruebas irrefutables de la incuestionable calidad de la oferta académica que presenta esta tercera edición de nuestra revista, cuyos auspiciadores tenemos la indeclinable pretensión de convertirla en un referente de su especialidad en nuestro país y más allá. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, señor coordinador. Gracias, magistrado Yermenos, por presentarnos grosso modo el contenido de esta tercera edición de la revista Justicia Electoral y por aprovechar también para poner en contexto el contenido del artículo que nos comparte en este número. Y como ya ha anunciado el coordinador,
es el momento para invitar a cada articulista para que brevemente pueda un poco, además de lo plasmado ya de manera precisa al escribir, con ese calor humano que invita a aprovechar lo que ahí está contenido, pero también para enriquecerlo con la discusión que nos ayuda entonces a ejercitarnos en democracia, a construir ciudadanía y a mejorar nuestra sociedad. Vamos a iniciar invitando a intervenir a quien nos aporta regulación, propaganda electoral, derechos fundamentales y finalidad, gestión del Estado, ex juez de este tribunal, una carrera que lleva ya más de 4 décadas, Santiago Sosa Castillo. Muy buenas tardes, buenas noches ya casi, ¿verdad? Un cordial saludo para los honorables magistrados y magistradas que conforman este Tribunal Superior Electoral, para los servidores y servidoras de este Tribunal de la Democracia, para los y las asistentes a la puesta en circulación de esta tercera edición de la revista Justicia Electoral. El tema que abordo en esta tercera edición de la revista Justicia Electoral lo titulé Regulación de la propaganda electoral, derechos fundamentales y finalidad de la gestión del Estado. Solo aspiro a provocar debates sobre la propaganda electoral a partir de situaciones muy especiales que separan de cualquier otra oferta de bienes o servicios, que la separan, ya que, primero, el fin esencial de la promesa electoral es atraer al votante con propuestas de políticas públicas que serán creadas y o reformuladas para beneficio de la población, presentar las cualidades del candidato o candidata, promover la ideología y ejecutoria del partido y mostrar ventajas comparativas que constituyen un producto intangible de difícil valoración. Segundo, la propaganda política, lo mismo que toda actividad humana en el ámbito de lo social, está regulada, persiguiendo esta regulación, entre otras cosas, preservar la paz, reducir costos para disminuir las ventajas económicas y hacer más equitativa la actividad política. Tercero, la regulación de la propaganda electoral no es la excepción. Está contenida en el artículo 74 de la Constitución de la República al establecer este artículo que solo la ley, en los casos permitidos por esta, podrá regular el ejercicio y garantía de los derechos fundamentales, de manera que sí está permitida la regulación. Cuarto, la regulación de la promoción de las candidaturas en los procesos electorales no puede pasar las fronteras de los derechos fundamentales, debiendo a armonizar lo regulativo con el disfrute de los derechos civiles y políticos, especialmente lo relativo a la libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de expresión e información, etcétera, etcétera. B, procurar la equidad en los procesos electorales para disminuir el condicionamiento de una propaganda desproporcionada. Quinto, el pretendido garantismo ilimitado de los derechos fundamentales sin haber sometido la norma reguladora al control de la constitucionalidad de la ley, no es un argumento jurídico válido para desconocer la regulación de la propaganda electoral. La ley es de obligatorio cumplimiento y se presume subordinada a la Constitución hasta que la jurisdicción constitucional decida lo contrario. Sexto, la desnaturalización de los hechos no puede evadir el cumplimiento de la regulación de la propaganda electoral. Para poner un ejemplo, colocar vallas en gran parte del territorio nacional con las figuras de personas que, aunque no hayan sido proclamadas candidatos o candidatas a los distintos niveles electorales,
ya han sido nominados o autonominados como tales, constituye una desnaturalización de los hechos y consecuentemente una violación en lo temporal a la normativa que regula la propaganda electoral. Y finalmente, ¿verdad?, como resumen, la propaganda electoral es de vital importancia para conocer las propuestas electorales y decidir a favor o en contra de las candidaturas que aspiran a la presidencia, al Congreso o a los municipios en sus distintos niveles y cargos. No obstante, debe ser regulada mediante normas de obligatorio cumplimiento mientras no sea derogada por la autoridad que la creó o declarada inconstitucional por el tribunal competente. Muchas gracias. Gracias, pasado juez. Gracias, Santiago Sosa, por motivarnos para aprovechar lo que aporta en este número 3 de la revista Justicia Electoral. Con cierta frecuencia se olvida que un grupo de muchachos se propuso y logró fundar la República. Es más, el líder apenas acababa de cumplir 31 cuando vio su obra iniciada, cuando se logró el nacimiento de la República Dominicana. ¿Qué tienen que decir los jóvenes? La versión 3 de la revista lo ha tomado en cuenta. ¿Por qué es importante el voto joven en la República Dominicana? Han asumido la bandera para expresarse Jaime Senior y Sol Disla de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Invito a Jaime Senior. Gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Un especial saludo a los magistrados del Tribunal Superior Electoral, en las personas del magistrado presidente Camacho, así como los magistrados Fonder, Pérez, Fernández y, claro, el magistrado Pedro Pablo Germenos, que, como se ha resaltado, ha sido el ideólogo de esta más reciente edición de la revista Justicia Electoral. Como bien se ha presentado en la exposición, el trabajo que nosotros decidimos realizar en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios en su momento fue realizar un estudio científico sobre el voto joven y su incidencia en la consolidación de la democracia dominicana. La razón por la cual decidimos tomarnos esa tarea y la razón por la cual entendemos que es de importancia y relevancia para el Tribunal Superior Electoral y la justicia electoral es bien como se señalaba ahora, los jóvenes son importantes, trascendentales en la consolidación de nuestra democracia. Representan el grupo etario más importante, mayor del padrón electoral y son unos votantes que se inician en la consolidación de la carrera de votantes. No le voy a resumir todas las cifras que están contenidas en el artículo y el análisis que este presenta, sino también reiterar la importancia que de cara a este proceso electoral en el cual ya estamos embarcados. Interesantemente, porque esta edición se presenta ya habiendo concluido una parte del ciclo electoral el pasado febrero con la elección de nuestras autoridades municipales, pero ahora precisamente nos abocamos a la elección de nuestras autoridades congresuales y presidenciales. Y como conversaba con una magistrada también de una de las altas cortes, vemos en la región como el autoritarismo y la degradación de la democracia continúa dándose. Nuestro estudio precisamente lo que apunta y a lo que ha querido tratar de llegar, y también debo decir que fue socializado y comunicado con todos los partidos, con miembros del Congreso Nacional y otros actores del sistema político dominicano, porque no tenía una vocación partidaria, es una vocación democrática, electoral, porque si los partidos políticos no toman en cuenta las preocupaciones
de los jóvenes al momento de realizar sus propuestas electorales y luego la consecución de esas propuestas electorales posteriormente cuando ya sean autoridades electas y autoridades en funciones, es precisamente ahí que se produce el desencanto con la democracia y se dan las situaciones que estamos viendo principalmente en la región de que se está degradando el sistema democrático, se producen elementos como el Zaffaroni nota del lawfare, entre otros elementos que llevan a países de esta región a lugares que quizás nosotros no queremos llegar en nuestro país y que estamos muy lejos de hacerlo. Entonces, este aporte que incluimos en esta edición de la revista Justicia Electoral tiene esa finalidad de hacer un llamado a todos los actores del sistema político, del sistema electoral, a todas las autoridades de esa justicia, de que es necesario atender a esos llamados de los jóvenes, atender a las preocupaciones, a las formas en que los jóvenes desean que se les realicen propuestas electorales y propuestas políticas, porque ese es el grupo de votantes que será más joven y que será determinante para asegurar la salud de la democracia dominicana de cara al futuro. Así que muchas gracias y espero que sea de mucho provecho para ustedes. Gracias, señor presidente de ANGE, gracias por su aporte y por su motivación. Frecuentemente ocurre que queremos democracia solo como de allá para acá, y cuando se presenta la oportunidad de hacerla de aquí para allá, entonces se torna un tanto difícil. A eso posiblemente se nos está invitando otra persona joven también, que nos aporta la esencia de la democracia interna. Laboró para este tribunal, periodo 2017-2021. Actualmente es abogado asociado en el área de litigios de la firma Jorge Prats, Abogados y Consultores. Pedro Castellanos Fernández. Bueno, buenas tardes a todos. No se asusten por el folder, seré breve. Sí, bueno, no quiero ser reiterativo, pero evidentemente se impone un agradecimiento al tribunal, pero en especial al magistrado Yermenos, que ha hecho todo esto posible por su gentil convocatoria en su momento y por supuesto por la invitación a estar aquí y debatir sobre cuestiones que nos conciernen y nos preocupan a todos en mayor o menor medida, ¿no? El título del escrito que aporto muy humildemente a este número de la revista es La esencia de la democracia interna, y ya en el título hay un homenaje a Hans Kelsen, que en 1920 publicó un libro, aquí tengo el título, se llama Esencia y valor de la democracia, y ahí Kelsen hace una afirmación que a mí me cautivó. Kelsen dijo ya en aquel entonces que la democracia era lo que dominaría los espíritus de las personas en el siglo XIX y XX. Es curioso que Kelsen en 1920 haya dicho esto cuando todavía faltaba una segunda guerra a escala global, mucho totalitarismo en Europa, mucha desigualdad en América, todavía faltarían grandes luchas por la igualdad social, mucha iniquidad. Pero bueno, Kelsen afirma eso en el primer tercio del siglo pasado, y luego Ignacio Sánchez Cuenca, un politólogo español, en febrero del año pasado firma el prólogo a un magnífico libro de Mariano Torcal que se llama De votantes a hooligans, donde dice que la democracia como concepto y como marco ideológico ha alcanzado un punto de imbatibilidad. Es decir, en la democracia cree prácticamente todo el mundo. ¿Pero qué ha ocurrido? Bueno, el último Latinobarómetro, por lo menos el que yo conozco del año pasado, nos dice dos cosas. Primero, que el personalismo de la política va en aumento y que la gente confía cada vez menos en el sistema de partidos. Lo primero plantea un problema crucial para los que todavía creen que el concepto de democracia interna tiene alguna utilidad. El constituyente dominicano lo hizo suyo en el artículo 216 de la Constitución Dominicana vigente. Sabemos que ese concepto fue confeccionado por la teoría política de principios del siglo pasado, desde los escritos de Robert Michels hacia 1911, y de ahí en adelante se ha convertido en un concepto que se proyecta de cuatro maneras. Primero, defendiendo el ejercicio al voto directo de los miembros y militantes, defendiendo el pluralismo al interno de los partidos, defendiendo la difuminación o la difusión del poder de manera vertical y horizontal dentro del propio partido y evidentemente estableciendo condiciones y garantías para la dinámica mayoría-minoría.
Contra eso sirve precisamente la democracia, y es la idea que defiendo en el escrito. La democracia interna como concepto jurídico y como variable operativa tiene una proyección garantista que tiene vocación de lograr precisamente reducir primero la personalización de la política, que hace muchísimo daño porque se marginalizan las estructuras partidarias, el partido como actor queda relegado a un segundo plano y cobra mucha más vigencia la persona que ejerce el cargo electivo en ese momento, en esa coyuntura, o incluso simplemente la figura pública que no ostenta un cargo electivo, pero se proyecta en la arena a través de su presencia en los medios o con poder discursivo. Pero bueno, decía, contra la personalización sirve precisamente la democracia interna, pero también para combatir un mal que viene también aquejando y que lo recoge también el Latinobarómetro, y es esa desconfianza. ¿Qué ocurre? El empalme entre partido y Estado es cada vez mayor. Las instituciones públicas están cada vez más gobernadas y hasta cierto punto cooptadas por los partidos políticos. Entonces, si una persona desconfía del sistema de partidos, indirectamente desconfía también del Estado. Ese es el reto que yo creo al que se enfrenta este concepto. Y bueno, podría resultar lógico pensar que si se incentiva la deliberación interna, si se incentiva el pluralismo, si se incentiva el intercambio de ideas, si se acentúa el ejercicio de los derechos de la minoría y las mayorías dentro de los partidos, todo lo que quede satisfecho en el techo partidario, evidentemente, tributará en provecho de ese segundo nivel de democracia que es entre poderes públicos y entre el poder público y la ciudadanía. Contra eso creo yo que no hay mejor antídoto, como ya he dicho, que la democracia interna, sobre todo porque, y esto es lo último y con esto cierro, permitirá también corregir el aspecto cultural del problema al que nos enfrentamos, que es a mayor personalización, mayor distancia del sistema de partidos. Y contra eso, como contra todo lo humano, hay un remedio que es precisamente insistir con la democracia interna. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Castellanos, por su aporte y también por su motivación. Una dama inquieta, abogada con maestría en procedimiento civil, también en derecho administrativo y gestión municipal, con experiencia tanto en el órgano de administración electoral como en el de la jurisdicción electoral, que además publica en el periódico Hoy, en el portal legal Abogado SDQ. Ha escrito sobre derecho a la buena administración en relación con principios electorales y del Estado civil, relación sine qua non. Estoy llamando a Gabriela María Pérez Guzmán. Muy buenas tardes. Agradecer al Pleno de esta Alta Corte, en especial a su presidente y a su vez al magistrado Pedro Pablo Yermenos como coordinador de esta revista. En esta oportunidad abordé el derecho a la buena administración y su relación con los principios electorales y del Estado civil. Mucho se ha discutido sobre el carácter progresivo que tienen los derechos humanos y las libertades fundamentales, haciendo la aclaración de que hay derechos que, a pesar de que no se encuentren literalmente en el texto constitucional, no se descarta su vigencia. Y uno de ellos es el derecho a la buena administración. Si vemos el artículo 138 de la Constitución de la República, nos traza los principios de la administración pública, como publicidad, transparencia, jerarquía, imparcialidad, pero eso no se limita necesariamente a la administración pública, sino que alcanza también a la administración electoral, que es el tema en el que me limito en el artículo. ¿Por qué? Porque la misma ley 107.13 sobre derechos de las personas con la administración nos aclara bien que esto alcanza a órganos de rango constitucional o bien órganos constitucionalmente autónomos. Y ese es el pilar, o más bien como el quehacer político al cual deben encaminarse estos órganos. Y uno lo ve también en las leyes propias de esa materia, como la ley de régimen electoral y la ley de actos del Estado civil, las cuales, aunado de los principios propios que tienen, garantizan que el órgano cumpla con el derecho a la buena administración, que no es un derecho que se ve de una vía, sino también como un derecho de doble vía del ciudadano para exigir ante incumplimiento, como también del órgano que debe respetar, como es la calendarización,
el pluralismo, la transparencia, jerarquía, también el respeto a las minorías, accesibilidad al voto, pero a su vez, en materia de actos del Estado civil, la facilitación, la celeridad y oficiosidad. Y si analizamos todo esto de una manera exhaustiva, vemos como el derecho a la buena administración también funge como una garantía para tutelar otros derechos que, me atrevo a decir, pudiera unirse al debido proceso y a la tutela administrativa efectiva. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Gabriela María Pérez Guzmán, por el aporte y también por la motivación y, lógicamente, por la provocación para que nos adentremos en el contenido y también podamos aportar nuestros enfoques. Continuamos llamando a personas inquietas. Es una persona que se graduó en Derecho en UNAPEC, un poco más adelante máster en Administración y Estudios Electorales. Ha servido para el Tribunal Superior Electoral, pero también para la Junta Central Electoral, en donde se desempeña como subencargado de la unidad de sanciones de esa institución. Es autor de diversos artículos y ensayos jurídicos publicados en diversos medios. Nos presenta una propuesta para consolidar derecho electoral dominicano, facultad reglamentaria, administración electoral. Invito a hacer uso de la palabra a Stalin Alcántara Oser. Señoras y señores, muy buenas tardes. Para mí es un placer, la verdad, participar en esta revista que engloba un sinnúmero de temas importantes para la democracia, tanto del sistema de partidos políticos como la institucionalidad de los órganos constitucionales autónomos. Agradecer de manera particular al magistrado Germano Forastieri por brindarme esta oportunidad de participar en la revista, que apunta sin lugar a dudas a ser un referente en materia electoral. En ese sentido, las reflexiones que aporto en mi artículo llevan por título Facultad Reglamentaria de la Administración Electoral y se eleva como una propuesta para consolidar el derecho electoral dominicano. Allí planteo todo eso, ese artículo nace de una problemática que es la de el grado de dispersión que existen sobre las normas electorales, que eso a su vez impacta en dificultar el estudio del derecho electoral dominicano. Y en ese sentido, planteo la posibilidad que a través de la facultad reglamentaria de la administración electoral, esa facultad que tiene para la creación de normas que se insertan directamente en el ordenamiento jurídico dominicano, se puede consolidar el derecho electoral dominicano para poder facilitar su estudio, debido a que existen normas incluso que impactan directamente en la dinámica del torneo electoral, que solo tienen efectividad para ese mismo proceso electoral, y una vez entonces culmina el proceso, la norma se expulsa del ordenamiento jurídico y se queda un vacío normativo temporal, hasta tanto ya se acerque la etapa del calendario electoral en el que la administración electoral tiene esa obligación constitucional dada del artículo 209 de la Constitución para evaluar nuevamente esas normas. Entonces, en la parte ya final del artículo, planteo una propuesta para que los actores encargados de ejercitar esa facultad reglamentaria tomen en consideración, y es la elaboración de un reglamento general de la aplicación tanto de la Ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como la Ley 2023 de orgánica del régimen electoral. En ese sentido, someto entonces a ustedes mi artículo, espero sus críticas y comentarios y serán bienvenidos. Así que nada, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, señor Alcántara. Hay quien ve la realidad solo en un momento y no entiende cómo la realidad va siendo constantemente modificada. De algún modo, hacia ello nos convoca las reflexiones compartidas por la persona a la que vamos a llamar a continuación. Son reflexiones a partir de la jurisprudencia constitucional en el ámbito electoral. Esas reflexiones son aportadas por una estudiosa del derecho que se ha especializado en derecho constitucional y procedimientos constitucionales,
pero también actualmente es maestrante en el programa de Derecho Electoral y Partidos Políticos en la Universidad de Castilla. Es coautora de la obra Jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral 2019-2020. Además es articulista de temas electorales y ha sido panelista en diversos foros. Democracia y libertad de expresión. Reflexiones a partir de la jurisprudencia constitucional en el ámbito electoral es el aporte de Karina Noelia Espinal Ovalle. Buenas tardes a todos y todas las invitadas en esta tarde-noche. Agradezco la invitación del magistrado Pedro Pablo Yermenos a colaborar con esta tercera edición de la revista Justicia Electoral. En esta oportunidad me surgió la idea de aportar un poco de cómo la libertad de expresión se relaciona con la democracia. Pues la libertad de expresión, resumo en el artículo, no solamente debe analizarse como ese derecho subjetivo, sino en su dimensión objetiva como pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia. También se establece cómo el discurso político es un discurso especialmente protegido por la libertad de expresión y adquiere un matiz todavía más reforzado en época de campaña electoral como la que nos encontramos actualmente. A partir de ese bosquejo, se analizan 3 sentencias del Tribunal Constitucional haciendo comentarios, las sentencias TC 0092-19, la TC 441-19 y la TC 0052-22, y se destaca cómo el Tribunal Constitucional ha defendido vigorosamente la libertad de expresión. Esa línea jurisprudencial se ha ceñido a indicar que no se puede censurar previamente los discursos y que tampoco el legislador puede utilizar criterios no objetivos para limitar la libertad de expresión. Por ejemplo, la ley de partidos políticos establecía que no se podía difundir mensajes que se percibieran como negativos o irrespetuosos a través de las redes sociales. El Tribunal Constitucional dice que eso no es un criterio objetivo para limitar la libertad de expresión. Así que a partir del análisis de esas sentencias se destaca cómo el Tribunal Constitucional tiene la línea de que la regulación de la libertad de expresión no puede desincentivar el debate, sino que debe precisamente propiciar la crítica a las candidaturas y a los funcionarios públicos. El ensayo cierra con 2 ideas centrales. La primera es que la libertad de expresión debe garantizar un debate libre, abierto y plural. Y por último, que si el debate público se empobrece, asimismo se empobrece la calidad democrática y que por tanto no podríamos hablar de un Estado democrático. Entonces, el Estado debe propiciar al momento de regular la libertad de expresión el equilibrio entre las restricciones y las libertades, especialmente en momentos de alta polarización política como la que actualmente vivimos, donde si bien es importante la participación plena de la ciudadanía que puede ejercerse a través de la libertad de expresión, también es idóneo que la ciudadanía asuma de manera responsable el ejercicio de ese derecho sin restringir y respetar los derechos de terceros. Así que invito a todos y todas acá presentes a leer el artículo y reflexionar juntos sobre cómo fortalecer la democracia a través del libre ejercicio de la libertad de expresión. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Espinal por su aporte y también por su motivación. Otra dama inquieta, académica, jurista, experta en derecho constitucional y electoral, articulista en diversos medios, con experiencia laboral tanto en la jurisdicción contenciosa electoral como en la administración electoral en nuestro país. Ha escrito sobre jurisprudencia y precedente, autoridad, decisiones contenciosas electorales. Invito a hacer uso de la palabra a Nicauris Báez Ramírez. Buenas tardes. Creo que sobre mí reposa una gran responsabilidad, que es concluir y quizás, por tanto, no dilatar la tarde que nos ha convocado. En esas tesitura espero ser breve
pero no sin ello dejar de convocarlos a que lean todos los enjundiosos artículos que fueron publicados en la revista y naturalmente que hagan las críticas del lugar. Con ello y en primera instancia dar las gracias al Pleno del Tribunal Superior Electoral, específicamente al magistrado Pedro Yermenos, por la invitación, por las sugerencias y por la distinción de invitarnos a compartir el artículo de hoy. Yo quiero empezar diciendo que nosotros tenemos un derecho electoral complejo. Complejo porque quizás no tenemos tanta doctrina local y por ende poco nivel de consulta. Si a ello se le suma que pese a eso tenemos una administración electoral de 100 años y por ende casi la más vieja de Latinoamérica, aunque muchas veces se apunta que la más vieja de hecho, parecería que eso sugiere que dada nuestra larga experiencia, igual o naturalmente ello aparejaría un fortalecimiento del derecho electoral. Sin embargo, quizás en la práctica eso ha sido así, pero no lo sugiere así la doctrina nacional. Y creo que específicamente el ensayo de Stalin, digo porque lo conozco, revela eso, revela que tenemos un marco normativo un tanto ambiguo desde el punto de vista administrativo y creo que eso también ha sido reforzado por sentencias del Tribunal Constitucional hablando justamente del carácter temporal de las decisiones que emite la administración electoral de cara a los procesos electorales, lo que aparentaría sugerir que ese andamiaje jurídico, cuando pasa una elección, se pierde. Sin embargo, y eso ya desde la teoría administrativa tenemos que la propia administración está atada a sus precedentes. Entonces ya no solamente hablamos de precedente constitucional, que es el que reconoce explícitamente la Constitución, sino que hablamos de un precedente administrativo. Y cuando lo refiero entonces al órgano de la administración electoral, me refiero a un precedente administrativo electoral. Es decir, yo como administración no parto de la nada para la regulación de situaciones jurídicas, derechos fundamentales de carácter político electoral. ¿Y cuál es mi propuesta en el día de hoy? Yo diría que es una propuesta un tanto fresca y de hecho que no comparte la mayoría de la doctrina local, salvo algunos constitucionalistas, de que además de tener un precedente expresamente establecido por la Constitución, hablando con ello, naturalmente, del precedente constitucional, me atrevo a afirmar que dada la reingeniería institucional que nos trajo la Constitución de 2010, también tenemos un precedente electoral con otros matices y con otro grado de vinculatoriedad. Es decir, la propuesta que se hace en el artículo es vincula, sí, pero ¿a quién? ¿Respecto a qué? ¿Y cuál es la facultad de la administración para no ver vulnerado su ámbito de competencias ante la petrificación de la jurisprudencia? Porque hay situaciones administrativas que si entendiéramos que el precedente las petrifica o las deja en un estado que no puede ser movible o cambiado, pues estaríamos hablando también de que la administración quede inerte en su ámbito de competencias. Entonces la propuesta es tener un precedente electoral, si se quiere, modulado, viendo sus implicaciones en el sistema de partidos, en los órganos de administración electoral, partidos políticos y militancia. ¿Y por qué eso? ¿Por qué? Si ya tenemos un precedente constitucional, ¿no sería en lugar de darle cierta estabilidad al sistema, complicar el sistema? La propuesta es que no. La propuesta es que si administración electoral, dígase, Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral parten de un mismo paraguas de propósito, esto es, garantía de la estabilidad del sistema de partidos, derechos político-electorales, derecho de la militancia, entre otros, pues entiendo que desde su respectivo ámbito de actuación coadyuvan con propósitos comunes y que por tanto sí podríamos hablar de un precedente electoral vinculante. En el artículo se analiza las distinciones entre jurisprudencia y precedente, porque debo decir que es el segundo análisis que hago del tema y que quizás en el primer análisis que abordé parecería que confundo la naturaleza de la jurisprudencia y hablando de que como el juez está compelido a analizar el caso y crea reglas jurídicas, que eso se extrapola a otros casos. Parecería que entiendo entonces que el efecto posiblemente vinculante es de la jurisprudencia y que se lo otorgo al precedente. Entonces, en este artículo busco zanjar esa línea que aparentemente en la primera entrega no quedó clara y también hago un mea culpa. Realmente las últimas críticas que se recibió de esa primera entrega es, pero no hay ninguna ley ni ninguna disposición constitucional que habilite
la vinculatoriedad del precedente. Y ahí me atrevo a compartir que sí, que quizás fue fresca la postura de considerarlo de entrada como precedente y punto. Sí considero que debería haber un abordaje legislativo que lo pormenorice, así como su posible efecto. Por ejemplo, hasta el momento en la Constitución Dominicana, todo lo que dicta el Tribunal Constitucional es precedente vinculante. Sin embargo, por lo menos en la materia electoral se propone que se pormenorice esto indicando tantas veces ha sido repetido el precedente, con qué mayoría se adoptó. ¿Coincidieron todos los jueces con la parte que se considera vinculante del precedente o hubo voto salvado a ese respecto? Que son cuestiones que no se analiza o que no pormenorizó el constituyente dominicano con respecto al precedente constitucional. Entonces es una modulación, si se quiere, del precedente electoral que requiere de una participación, una actividad legislativa que lo pormenorice y lo instituya. Básicamente esa es la propuesta y creo que sí me tomé más de 4 minutos. Pero nada, gracias. Gracias, Nicauris Báez Ramírez. Gracias a cada autora, gracias a cada autor. Por supuesto que el apetito ya debe estar como en el máximo que podemos tolerar por tener la revista en las manos. Para eso faltan algunos segundos nada más. Ya cuando concluyamos formalmente, que pasemos a disfrutar el brindis, ahí también vamos a recibir la revista. Y cuán motivante resulta que sobre todo personas cargadas de juventud, pero también cargadas de capacidad, nos reten y nos reten de esta manera. Como nota común en cada autor y en cada autora, cabe destacar el que no se plantea, y lo he dicho y ya está, sino que estoy planteando para provocar, estoy planteando para discutir, porque justamente es así como se construye ciudadanía, justamente es así como nos retamos para ver si pasamos la prueba de ser realmente democráticas, realmente democráticos. Es más, solo de plantear algo, aunque se tenga la completa convicción, dejando abierta la ventana de que alguien que por ahí también pueda tener una convicción diferente y podamos tener esa oportunidad para dilucidar en el debate, por supuesto con altura, entonces se hace la luz, entonces se hace el conocimiento, entonces realmente estamos aportando para mejorar la democracia en la República Dominicana. Gracias, honorables jueces del Tribunal Superior Electoral, gracias, honorables representantes de las altas cortes que nos han acompañado, gracias a cada persona comprometida con esa democracia, vale decir comprometida con una mejor República Dominicana, por asistir a este acto de renovación de ese compromiso que es aportar para un mejor país, que es completar aquella obra que iniciaron los trinitarios y que nos enseñó Hostos, que cada día hay oportunidad para aportar a la construcción de ese edificio sin fin que es la patria. Muchísimas gracias. La revista espera por nosotros. El brindis también espera por nosotros. Vamos a realizar algunas fotografías para tener fotografías oficiales de este acto de lanzamiento. Vamos a comenzar con los honorables jueces del Tribunal Superior Electoral. Ya después vamos a realizar con los articulistas también algunas fotografías. Y entre fotografías, compartir el brindis y llegar rápidamente a la revista. Esta habrá de ser una jornada definitivamente exitosa. Muchas gracias. Feliz resto de la jornada.